El turno es de José Serrano, exministro del Interior y candidato a asambleísta nacional, liderando la lista, por cierto, por el movimiento Alianza País. José Serrano, buenos días, bienvenido. El eje principal que está, sobre el cual se están realizando las propuestas es el tema de la economía y fundamentalmente el tema empleo. ¿Cuáles son las propuestas o los ejes estratégicos para proteger el empleo y generar el empleo? Muchas gracias, Carlos, y buenos días. Bueno, hay que hablar de una propuesta integral siempre en el país. No podemos sesgar simplemente a un ámbito del desarrollo del país el programa de gobierno. Además, no podemos hablar solamente de leyes, tenemos que hablar de programas de gobierno. Si no hablamos de programas de gobierno, nuevamente estamos hablando de un país que va a trabajar sobre cuerpos estancos de manera aislada, en la cual se van a proteger ciertos derechos o se van a generar ciertos privilegios y nuevamente vamos a caer en ese riesgo de establecer ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría. Nosotros lo que estamos haciendo es estableciendo, en primer lugar, sobre la base de un plan de gobierno planteado por nuestro binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, sobre esa base de gobierno, sobre ese plan de gobierno, planteamos obviamente la legislación. Y en esa lógica, pues, sin lugar a dudas, para nosotros tenemos tres ejes claves, ¿no es cierto?, sobre los cuales trabajaremos en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esos tres ejes? El primer lugar, tenemos que generar una gran normativa para la lucha contra el microtráfico de drogas. A nosotros nos llama muchísimo la atención de que esto esté al margen justamente de las propuestas de otras listas, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad ciudadana como que ha pasado a segundo plano, ¿no? Sin embargo, el tema del microtráfico es fundamental en la medida en que nosotros la lucha contra el microtráfico es fundamental en la medida que nosotros estamos cuidando a nuestros jóvenes, estamos protegiendo a nuestras familias de uno de los flagelos más críticos que tiene la humanidad al momento, y por supuesto que lo tiene también Latinoamérica y que lo tiene el Ecuador. Para eso vamos a crear la Ley de Responsabilidad Nacional de Lucha contra el Microtráfico, una ley obviamente que involucra a los gobiernos locales en dos temas que son fundamentales. En primer lugar, en el que tiene que ver con la ocupación del espacio público de manera pacífica. Necesitamos que los gobiernos locales no solamente sean testigos en sus ciudades de lo que está pasando con el microtráfico, sino cómo se está previniendo el microtráfico, con los espacios públicos, que se vuelvan espacios públicos de encuentro ciudadano y no espacios donde por falta de iluminación, por tener terrenos baldíos públicos abandonados, sean lugares para que se cometan delitos. Y por otra parte, otro de los temas fundamentales es que los gobiernos locales también se involucren desde el Consejo Nacional de Lucha contra el Problema de las Drogas en el tema de la ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes, niñas, niños y adolescentes. La ocupación del tiempo libre es uno de los temas esenciales para la reducción del consumo de drogas. Esto ya hay un gran programa que se ha montado en Francia, y no decimos obviamente que esto es un tema de recetas, pero sí obviamente es un tema de mirar las experiencias que se desarrollan en el mundo alrededor de estos proyectos, y haber responsabilizado a los gobiernos locales de la ocupación del tiempo libre, de dar orientación, de dar seguimiento con las direcciones de cultura, de deportes, de investigación, de desarrollo científico, incluso para niños, niñas y adolescentes desde los gobiernos locales, ha logrado reducir de manera significativa el consumo de drogas en Francia. Esa ley, obviamente, sumada a un fortalecimiento del rol de la policía, de los fiscales y de los jueces en contra de los microtraficantes, pues nos va a permitir erradicar. Nosotros no planteamos disminuir el microtráfico, nosotros planteamos erradicar el microtráfico. Ese es el primer frente, Carlos. Antes de pasar al segundo frente y en relación a ese punto, eso desde la estrategia preventiva y con la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero ya el tema de la adicción del droga proveniente también o incentivado por el microtráfico también genera un problema de salud pública. Desde el punto de vista ya de la persona, del joven que entra en la adicción, porque aquí la estrategia del microtráfico es generarle la adicción para involucrarlo en el circuito de la comercialización. ¿Cómo atendemos a los que ya están involucrados? Aquí obviamente hay que generar la política pública, ya está, podríamos decirlo, establecida con el nuevo Consejo
con el nuevo Consejo de Lucha contra el Problema de las Drogas y su secretaría técnica. Ahora ya está involucrado el Ministerio de Salud. Ahora lo que tenemos que establecer es esa relación y esa alianza público-privada. No solamente el gobierno central, no solamente los gobiernos locales deben tener la posibilidad o la competencia de generar centros o clínicas u hospitales para la rehabilitación de las adicciones, adicciones de droga, alcohol, etcétera, sino también ya hay mucha experiencia en el sector privado. Entonces hay que generar esa alianza con el sector privado que ya tiene clínicas particulares y obviamente el Estado tendrá que generar un subsidio para esas clínicas para que aquellos jóvenes, aquellas personas que han generado adicción a las drogas efectivamente también puedan ir a esos centros Pasemos privados. entonces al siguiente eje. El siguiente eje obviamente tiene que ver sobre el programa Empleo Juvenil, que ya lo ha puesto también de manifiesto nuestro binomio Lenín Moreno, Jorge Glass, ¿no es cierto? Y para eso obviamente que requerimos de una serie de normativas también que nos permitan dinamizar e incentivar al sector productivo, al sector industrial, para el desarrollo de esos empleos jóvenes, ¿no es cierto? Ahí en primer lugar nosotros hablamos de la ley de transformación tributaria, que ciertos tributos se transformen justamente en oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. Hablando del propio anticipo del impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la renta no es un impuesto que se cobra, impuesto que se cobra antes de la producción, no, de ninguna manera. Es un impuesto que nace por dos razones. En primer lugar, por la evasión tributaria que existía, que era enorme todavía en nuestro país. Entonces ese era un tema de responsabilidad de nuestro sector privado, sin lugar a dudas, y de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Y por otra parte también nace como una necesidad de cobrar ciertos servicios que el sector público ya le da al sector productivo y que sin embargo también no se cobraban porque había mucha empresa que también terminaba en pérdidas al final del año. Entonces hay que mirar obviamente ahora desde esa perspectiva un equilibrio que en primer lugar permita generar utilidad a las empresas, pero que no permita la evasión al fisco. De ese equilibrio es el que hay que hablar. Pero a partir de ahí, ese anticipo de impuesto a la renta, como ya lo ha dicho Lenín Moreno, puede ser justamente uno de los elementos sustanciales para la generación de nuevos empleos. Como a partir de ese anticipo del impuesto a la renta, para una reducción de ese impuesto a la renta, la industria nacional genera nuevas plazas de empleo. Pero no solamente en las empresas específicamente que hacen el pago del anticipo del impuesto a la renta, sino también hay que mirar todo el encadenamiento productivo. Debemos terminar con la lógica simplemente que la producción comienza con la empresa y termina en el producto que saca la empresa, en el bien o en el servicio que saca la empresa como tal. En el encadenamiento productivo y la cadena de valor. Claro, y en la cadena de valor, porque obviamente si ese producto no llega al mercado, y sobre todo tenemos que ser mucho más ambiciosos en esa perspectiva, Carlos, no debemos pensar solamente en nuestro mercado nacional. Nuestro mercado nacional es para 16 millones de habitantes. El mundo está clamando por productos también de buena calidad, con productos justamente dentro de un comercio justo, y los productos ecuatorianos deben ser de esa calidad, con el acuerdo comercial con Europa, por ejemplo. Tenemos que mirar justamente esos incentivos que permitan generar empleo juvenil productivo. Esa tiene que ser la perspectiva. Empleo productivo. Es decir, obviamente, para entenderlo bien, aquellas industrias, aquellas empresas del sector productivo, no estoy hablando de las empresas comerciales, sino del sector productivo, que insertan en su nómina laboral a la juventud, a los jóvenes, tendrían ciertos beneficios tributarios. ¿A eso nos referimos? Exactamente. Tendrían beneficios tributarios directamente con el anticipo del impuesto a la renta. Esa es la perspectiva que tenemos, una reducción de ese anticipo para esas empresas que están efectivamente generando, que están transformando ese tributo por empleo productivo juvenil. Y por otra parte, otra ley que consideramos fundamental es la ley de reconvención tributaria. Generar incentivos tributarios a aquellas empresas que innoven tecnológicamente, innoven sus mecanismos de producción, y a partir de ahí generemos un ecosistema
de innovación en el país. También con ciertos tributos podemos generar esos incentivos, pero no podemos hablar simplemente de reducción de impuestos, porque sí, no podemos, tenemos que dar razones lógicas, tenemos que decir esto se enmarca en un plan de gobierno. Y la reducción de impuestos, por ejemplo, que está planteando por ahí algún candidato, vamos a reducir 14 impuestos, ahora lo oímos a otro candidato, vamos a reducir 70 impuestos. Eso sería solamente con 14 impuestos reducir 3.000 millones de dólares justamente de ingresos al Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedir policías, vamos a despedir médicos, vamos a despedir profesores, vamos a cerrar escuelas públicas, vamos a cerrar hospitales, vamos a quitarle patrulleros a la Policía Nacional para que la delincuencia nuevamente se tome el país. Yo creo que hay que hablar con mucha más responsabilidad, hay que fortalecer la dolarización, sería quitarle 600 millones de dólares a los gobiernos locales, sin lugar a dudas. Con esta propuesta que hacemos de transformación, de reconvención tributaria, más la ley del RUC, del emprendedor, que en cualquier momento, Carlos, también la podemos hablar, más la ley de responsabilidad nacional para la lucha contra el microtráfico, yo creo que estamos dando pasos fundamentales para fortalecer el desarrollo productivo, económico y la convivencia social pacífica en el país. José Serrano, candidato a la Asamblea Nacional, liderando la lista por Alianza País. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Carlos. y a todos los candidatos, buen viento, buena mar, porque el éxito de ustedes será el éxito del Ecuador. Hacemos una breve pausa y regresamos con Luis Fernando Ruiz, candidato a la Asamblea Provincial por Carchi del movimiento Liberando Carchi. Venimos de inmediato.